Hola a todos, me presento, mi nombre es Pamela Guzmán, yo soy la psicóloga del colegio. Quiero saludarlos a todos, espero que todos tengan la oportunidad de poder estar con los suyos, con su familia. Para los que les ha tocado seguir trabajando, decirles que muchas gracias. Lo que me convoca en esta oportunidad es la posibilidad de entregar a los padres de los quintos y sextos algunas pautas en relación al manejo emocional en la situación actual y el desafío que significa tener clases online. La, lo primero que quiero plantear, y quiero que quede un poco como premisa de mi exposición, es la idea de que tenemos que aceptar que esta no es una situación normal, es una situación de confinamiento físico, pero al mismo tiempo una situación de enorme tensión psicológica, tanto para adultos como para los niños. Y por lo tanto, la forma como nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo organizamos nuestro día y cómo resolvemos nuestros conflictos, tiene que considerar que estamos en una situación diferente. No podemos pretender convertirnos en supermamás o superpapás, tratar de resolverlos todo o tratar de hacerlo todo solos. Nosotros también debemos cuidar de nuestra salud psicológica, ya que si nosotros no estamos bien, ellos tampoco van a estar bien, nuestros hijos. Nosotros podemos transmitir esa sensación de calma o esa sensación de estrés a nuestros hijos. Cuando estamos hablando de ansiedad, tenemos que entender que el concepto de ansiedad, de una preocupación, tiene que ver con un miedo a algo invisible que está ahí. En general, la preocupación es un mecanismo de defensa, es lo que nos permite protegernos del peligro. Es bueno enseñar a nuestros hijos en los momentos de ansiedad, de preocupación, que esto no es algo malo, que todos en algún momento está bien sentirnos así, está bien sentir miedo, pero lo importante es cómo reaccionamos ante esta ansiedad. Nosotros como seres humanos tenemos recursos disponibles para manejar la ansiedad. Eh, Tenemos recursos naturales, en general estos recursos son mucho más evidentes en los niños y uno los ve presentes. En general, el juego, la capacidad de movimiento, la creatividad, la fantasía, la capacidad de una conversación relajada son elementos que nosotros tenemos a mano, naturales, para manejar la ansiedad. En el caso de los adultos, también tenemos que aprender a manejar nuestra ansiedad. De qué manera nosotros afrontamos los roces del día a día entre adultos, cómo nosotros evitamos la impaciencia, cómo se maneja el disgusto. Eh, eh, Alguien diría, igual en esta situación de cuarentena esto es como un imposible, pero es importante buscar esta fuerza interior, la capacidad de sosiego, la capacidad de calma. Todos en el fondo tenemos una fuerza maravillosa en nuestro interior que se llama resiliencia. Esta capacidad que tenemos como de ponerle el hombro a las adversidades y salir airioso. No digo en este caso no dañado, porque igual pérdidas van a haber, pero salir airioso. Es importante activar esta resiliencia en nosotros y en nuestros hijos, especialmente en nuestros niños. Todos nosotros nacemos con un potencial de resiliencia. Eso lo planteaba la doctora Amanda Céspedes. Este potencial de resiliencia debe ser trabajado, enriquecido a través de experiencias. No es la experiencia en sí mismo, sino en cómo nosotros enfrentamos situaciones. Y en el caso de los niños, la clave está en cómo nosotros acompañamos para afrontar estas experiencias. Por lo tanto, a nosotros los adultos nos significa un doble esfuerzo. Porque nosotros, por un lado, tenemos nuestros propios roces, miedos, nuestros conflictos, todo lo que nos pasa a nosotros, que tenemos que manejar, y además tenemos que estar a disposición de nuestros niños en este acompañamiento. Por lo tanto, nuestra salud
mental, psicológica, es muy importante. Con respecto al acompañamiento que estamos haciendo a nuestros hijos, en el caso de ustedes estamos hablando de niños entre 10 y 12 años aproximadamente. Justo es el límite entre niños y preadolescentes. Yo creo que algunos están con la patita en la preadolescencia, todavía algunos ni siquiera han puesto un dedito, pero estamos en la parte final de la niñez y no es una edad fácil. Todavía no son ni chicha ni limonada, no son niños ni preadolescentes. Todavía tienen actitudes de niños, dependen en muchas cosas de nosotros, pero idealmente son autónomos en muchas más cosas que los niños más pequeños. Espero. Aquí quiero recalcar un punto con respecto al periodo en que nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros no hemos logrado con nuestros niños antes de esta situación de la cuarentena, con respecto a los logros en autonomía, en responsabilidad, que hagan ciertas cosas que nosotros creemos que con las que estamos luchando día a día para que nuestros hijos hagan, tampoco esperemos que las vamos a lograr o no pretendamos que dada la atención van a aparecer ciertas conductas, que vamos a tener hijos responsables, motivados, porque eso no va a pasar porque tal como yo planteaba al inicio, estamos en una situación especial. Lo digo también por factores estresores que nosotros podamos ir agregando en la situación en que nos encontramos. Con respecto a este acompañamiento, yo creo que aquí hay un punto clave o una estrategia clave que yo creo que sí o sí nosotros tenemos que tenernos con nuestros hijos. Y tiene que ver con una conversación seria que nosotros tengamos con ellos. Ustedes con sus hijos. Un espacio donde se dé una conversación sin tecnología, con los celulares a un lado, donde ustedes puedan conversar con sus hijos. A diferencia de los más chiquititos, en el caso de ustedes ya podemos hablar de una conversación. Uno con los niños chicos, uno les cuenta, les explica. En este caso estamos hablando de conversar porque también tiene que ser bidireccional. Es decir, es importante que ustedes conozcan qué está pasando con ellos, cómo están viviendo. También se les explique el tema de la gravedad, cómo entienden ellos la gravedad de lo que están viviendo, qué piensan de lo que sucede, cómo se sienten, pero también es importante cómo ustedes transmitan cómo se sienten ustedes, qué les pasa a ustedes. Porque la empatía es un elemento clave en estas situaciones, que ellos entiendan que, porque esto vuelvo a la idea de que esto de ser super papás, con ponernos una mochila al hombro y voy con todo y que mis hijos ni siquiera se den cuenta y lo estoy pasando mal porque yo me veo súper bien, tampoco es bueno. Es bastante enriquecedor que nuestros hijos vean nuestras debilidades y que hay ciertas cosas que también nos cuestan a nosotros. Completado el primer punto, que habiendo tenido esta conversación, creo que el segundo punto muy importante tiene que ver con la distribución de las responsabilidades dentro de cada casa, dentro de cada familia. ¿Cómo vamos a compartir las responsabilidades en las casas? Distribuir las responsabilidades tiene varias funciones. Por un lado, todos tengamos actividades de responsabilidad. Pueden ir variando, no tenemos que tener todas las mismas responsabilidades. Igual es importante que todos aportemos en la casa. Si tenemos un horario donde a algunos les toca hacer cama o un día le tocó hacer lavar loza a uno, y en ese sentido distribuir las responsabilidades. Y por otro lado también tiene como objetivo el que todos tengamos espacios de descanso, porque cuando el papá y la mamá se vuelven monos tratando de hacerlo todo y tenemos a los hijos lanzados en las camas, eso a lo largo es una situación inviable. Quizás por un par de semanas, un mes, eso resiste
llega un momento que va a ser inviable y que no nos van a dar las fuerzas para sostener una situación como esa. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes están trabajando, tomando responsabilidades que quizás en otros momentos no tenían que tomarlas, como por ejemplo el tema de la casa, y por lo tanto es importante que todos aporten en eso. Y en este sentido, en este ponerse de acuerdo, en intercambiar responsabilidades, de plantear horario, igual es importante plantear el tema del trabajo escolar. Y aquí entrar al punto de lo que tiene que ver con el trabajo escolar. Lo primero que quiero plantear, que es la idea de lo que significa el trabajo escolar de una manera online. Nosotros como colegio tenemos súper claro que esto del aprendizaje no es una caja donde se van depositando contenido. Sabemos que el aprendizaje es una interacción dinámica donde interactúan emociones, donde interactúa el entusiasmo, donde está la motivación, y por lo tanto la situación actual no es la ideal. Pero en este momento hay familias que requieren un trabajo académico. Es necesario, los hace sentirse seguros, los hace mantener la rutina, los hace sentirse conectados con su colegio, y por lo tanto es necesario, les hace bien esto de la rutina escolar. Hay otras familias, por otro lado, que se les puede hacer más complicado, la velocidad de trabajo puede ser más lenta, y en esos sentidos el colegio y los profesores están bastante disponibles a la flexibilidad y a la tolerancia, entendiendo cada uno de los casos. Y por ahí lo importante tiene que ver con la comunicación, el que nuestros profesores vayan sabiendo, conociendo qué pasa con ustedes, qué situaciones los van complicando. Aquí los canales de comunicación son nuestros profesores jefes. Y en esto, con respecto a qué está pasando, cómo lo están viviendo cada uno de los chicos, vuelvo al punto de la conversación que puedan ustedes tener con sus hijos, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo destinado al estudio. Es importante que se entienda cuánto es el tiempo que se va a disponer de trabajo escolar en cada una de las familias. Y este acuerdo que puedan hacer con sus propios hijos tiene que considerar la disponibilidad tecnológica, los tiempos de atención de los jóvenes, que no para todos es el mismo. Es importante que las metas no sean tan altas en cuanto al tiempo, por ejemplo. Tampoco podemos pensar que vamos a tener a un chico trabajando toda la mañana 5 horas seguidas, sin horas de descanso, o que las horas de descanso sean muy pequeñas, o que sean todos los días, con horarios muy largos, pero tampoco pueden ser tan bajas. Tampoco la idea es que hay de todo, hay situaciones que son más complejas, pero lo ideal es que no vayan a ser 15 minutos, media hora diaria por joven, por cada uno de los chicos. Y por otro lado, también es importante que si hay un acuerdo en cuanto a los tiempos, a cuanto al lugar, a cuanto a la disponibilidad tecnológica, en el caso que lo tengan que compartir con los padres, con los hermanos, se respeten esos acuerdos. Esto tampoco se trata de una Gestapo y de donde no haya flexibilidad, siempre tiene que haberla, pero tiene que haber un nivel de respeto por los acuerdos, siempre considerando los tiempos de ocio, el lugar donde se va a realizar el trabajo, y llegando un poco al punto de los tiempos de ocio, que también tienen que ser considerados en esta planificación que nosotros vamos haciendo del trabajo escolar. También es muy importante los tiempos de ocio. Por un lado, hay dos tipos de espacios de ocio que son importantes. Por un lado, es importante buscar espacio para hacer cosas juntos, en familia. Tienen que haber espacios donde nosotros
instemos a que nos podamos reunir de manera familiar. No puede ser que pasemos tantas horas encerrados en la misma casa y no exista una interacción a nivel de familia. Y en ese sentido, en los jóvenes, los adolescentes cada vez más difícil, y en los casos de los chicos de los cursos en que ustedes tienen hijos, igual todavía ya es difícil. Ya para ellos lo más importante son los amigos, y de a poquito nos vamos alejando de la familia, y por lo tanto estas como instancias familiares no siempre son fáciles sacarlo de las tecnologías, pero es importante que estén esas instancias. Juegos de mesa, ejercicios familiares, si es muy difícil por último ver una serie en familia, y esto es de manera colectiva. El colectivo familia se propone hacer cosas entretenidas, y para eso tiene que haber espacio. Y por otro lado, también tienen que haber espacios de privacidad. Esto tiene que ver con el estar yo conmigo mismo. Si no es posible esta privacidad física, al menos tiene que ser psicológica. La posibilidad de hacer lo que se me dé la gana, ¿ya? Estos espacios deben estar definidos para que no se alarguen demasiado, respetando los espacios y las necesidades individuales, ¿ya? Vuelvo a la idea que tampoco tiene que ser rígido, tiene que haber niveles de flexibilidad, porque para poder vivir, porque esto no sabemos cuánto tiempo va a durar, y por lo tanto tenemos que entender que en esto tiene que haber espacios de flexibilidad. No es fácil ir combinando, ir equilibrando este acompañamiento que nosotros podamos ir haciendo con nuestros hijos. Educar no es fácil, y yo creo que en estos espacios, en esta situación, se hace aún más complejo, un mayor desafío. Y por eso siempre es importante recordar que en esto de educar a nuestros hijos siempre es importante una dosis de ternura, de paciencia, de firmeza, de fuerza de voluntad y por supuesto sentido del humor. Aprovechemos esta situación compleja y convirtámosla en una oportunidad. Este coronavirus nos está quitando el hacer, el tener, por el ser. Este es un momento, yo creo, de grandes lecciones. Es un momento de aprender a resolver conflictos de manera pacífica y creativa, y es momento de amor y solidaridad. Son grandes aprendizajes que podemos llevarnos de esta oportunidad, y por lo tanto un crecimiento a nivel individual y también familiar. Espero en esta oportunidad haber aportado con un granito de arena en esta tremenda tarea que significa ser padres, y ya saben que como colegio estamos abiertos a escucharlos a cualquier situación que se les presente, y por supuesto intentar resolverlas juntas. Así que chao, saludos a todos y por supuesto besitos a los niños.